de... Vamos. Bueno, ahora sí estamos de nuevo en la grabación. Comparación de proporciones. Adelante, Vladimir, bien puedas. La escribes, por favor, porque ya arrancamos en esta grabación, o si no, en el momentico que consideres te damos la palabra. Comparación de proporciones, pero en grupos independientes. Aquí se refuerza de alguna manera lo que ya venimos trabajando. A ver, lo que me preguntas de más fácil, ambas son fáciles porque en el EPIDAD, desde que se tengan los datos, no vale calcular. La cuestión es qué datos tengo yo de entrada, y lo más fácil es tener las dos desviaciones. Es lo más común, ¿cierto? Porque uno hace las pruebas piloto y puede tener, o por estudios pasados tengo la desviación de un grupo o la desviación del otro, o la intuyo, como ya hemos hablado por expertos, en fin, es lo más fácil, ¿sí? Lo más fácil. Bien, ¿qué pasa aquí ahora con el tema de hipótesis, pero para tamaños de muestra en proporciones? Primero es obviamente saber que lo que nos interesa es mirar si una proporción es mayor que otra, o diferente. Lo que estoy colocando acá es una nomenclatura. ¿Qué valores necesitamos? Un Z de alfa, aquí me quedó como A, Z de alfa, o sea, ese Z se calcula según la confiabilidad. Un Z de B, y ese Z se calcula según la potencia de la prueba. Eso lo necesitamos, el alfa y el beta. El uno me lo dice, me lo da la confianza, o la confiabilidad del estudio, y el otro me lo da la potencia de la prueba. Tengo los P1 y P2, o sea, las proporciones del grupo 1 y las proporciones del grupo 2. Pero observen que aplica de manera general a varios aspectos. Por eso en rojo tengo el P2, dice valor de la proporción en el grupo del nuevo tratamiento o la intervención. ¿Cierto? No tiene que ser pues, siempre dos grupos, puede ser que se aplicó una vez, hubo una intervención y luego se volvió a medir, que es el caso que nos ha ocupado en el tema concreto de nuestro compañero. Y P sola, P solita, es la media de las dos proporciones. Estos son los insumos que necesitamos para aplicar la fórmula, y o ya en el EPIDAD se simplifica, pero queremos hacer esos comentarios de ver cómo se trabaja de una manera u otra. Bien, observen que ahí tenemos el contraste de hipótesis para el tamaño de muestra, para proporciones, ¿sí? Para proporciones. ¿Qué pasa? Tengo en la parte superior está el tema de prueba unilateral. ¿Unilateral por qué? Pues porque aquí en la fórmula está Z de alfa solo, al alfa. No se está colocando como en la parte inferior que dice 1 menos alfa medios. ¿Sí? Ahí hay diferencias entonces ya en el N. Si es de una sola cola, es alfa solita. Si es de dos, es alfa medios, porque recuerden que alfa medios o 1 menos alfa medios daría lo mismo por la simetría. Entonces la fórmula que me queda, con el alfa que ya conocemos de dónde sale, encuentro el Z. Este P, que es el promedio de las otras dos proporciones, aquí está calculado. El Z de B sale según la potencia de la prueba, porque la potencia de la prueba es 1 menos B. Entonces, si yo tengo una potencia del 80, pues B vale 0.20 y con eso calculo yo el valor, o yo voy a la tabla o lo encuentro. P1 es la proporción del grupo en el primer momento de la medición. Obviamente, el complemento, 1 menos P1, más la proporción luego de pasar o de transcurrir determinado tiempo, para el ejemplo de la intervención. Si fuera a comparar dos grupos, pues obviamente sería P1 un grupo 1 y P2 un grupo 2. Y ahí está la fórmula ya matemática, cómo se construye. ¿Cuál es la fórmula que tiene el EPIDAD? La que está en la parte inferior. O sea que el EPIDAD
calcula el n siempre para pruebas fundamentalmente bilaterales. O sea, nos va a dar valores más grandes. ¿Sí? Si yo no quiero utilizar la bilateral, sino que es de una sola cola, lo cual me implica que baja el n, debo de utilizar la fórmula de la parte superior y habría que hacerlo manual porque la equidad no lo tiene sino para las dos colas. ¿Cómo vamos hasta acá? A veces cuando coloco las formulitas y yo que he tratado de ser lo más práctico posible, pues trato de que me capten el mensaje pues bien. ¿Se entiende todos los términos de la fórmula? Unos, dos, 1,5. Voy a tomar agüita mientras me colocan el dato. Perfecto, eso está muy bien. Muy bien. Bueno, incluso pues a ver, aquí ya vamos a mirar en el ejemplo y el que tenga todavía dudita, pues yo creo que nos va a quedar más claro a continuación. Bien, veamos el ejemplo. Voy a repetirlo aquí, Jesús, con este ejemplo. El ejemplo lo acomodo al tema de Vladimir específicamente. Con alguna modelación de pronto. Se desea evaluar la intervención de un programa en los hábitos alimentarios y estilos de vida. Con un diseño cuasi experimental. Aplica la fórmula. Porque esta aplica para el experimental también. Entonces la otra pues mejor. Se estima para ambas variables. Bueno. Se tienen hallazgos alrededor del 70. O sea, estamos diciendo que la P es del 70%. La P1, ¿no? Tanto para alimentarios como estilos de vida. Luego de la intervención, se hizo otra medición a los 5 meses, o se va a hacer, o en fin, como se plantee. Pero o incluso el tiempo no importaría, y no que de todas maneras depende del tema, se hizo otra medición después. Y se quiere tener una variación, o al menos detectar mejor. Una cosa es que quiera uno tener, ¿no? Más bien es que se quiera detectar si hay un cambio en un 8%. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que la primera proporción sería el 70%, pero al cabo de un tiempo, después de hacer algunas intervenciones, esperamos que esa P sea de 0.78. Me va confirmando si es la idea así, por favor, Vladi. 0.78. Ahora, como el 70 es igual para alimentarios que para estilos de vida, aquí da igual para las dos cosas. No necesito dos N, necesito una, porque me satisfacería las dos situaciones. Pues bien, entonces me dicen que el nivel de riesgo se fija en 0,5 igual. O sea, el nivel de riesgo se fija en 0.05, es lo mismo que decir que la confiabilidad es del 95%. Por lo tanto, me están dando el alfa. El alfa es 0.05. Entonces recuerden que yo necesitaba calcular un Z de alfa. Bueno, ahora, y me dicen que necesito una potencia, o sea, el poder del 80. Por lo tanto, necesito un Z de beta, o sea, un Z de 0.20, o un Z de 0.80, porque es simétrico, entonces cualquiera. Con esos elementos, entonces, puedo venir a trabajar. ¿Qué es lo venir a trabajar? El P promedio, que está en la fórmula. Entonces es 0.70 P1 más 0.78 P2, lo promedio y estoy obteniendo el valor de P. Ahí está el valor de P. Muy bien. Ahora, en la fórmula dice Z de alfa, si es unilateral. En este caso es unilateral porque yo quiero es que se haya incrementado en una diferencia de mínimo 8%. No estoy diciendo que haya cambiado para lado y lado. A ver, ¿cómo obtuvo el 0.78? Si yo estoy diciendo que dentro de 5 meses espero un incremento mínimo del 8% y yo ya traía un 70%, entonces obviamente esperaría que ya en esa época la proporción sea de 0.78, que es lo mismo que se haya incrementado en un 8%. Muy bien. Ahora, si me hubieran dicho, yo quiero un incremento del 12, entonces la P2 hubiera sido 0.82. Muy bien. Ahora, la fórmula dice, voy a devolverme un poquito, aquí no importa. Aquí está la fórmula. Z para la parte superior.
Z de alfa. Entonces voy a calcular el Z de 0.05. De una vez aquí tengo el Z de B, o sea el Z de 0.20. Eso es todo lo que necesito como extraño. Por lo tanto, mi fórmula me queda Z de 0.05. Ya lo hicimos en el primer video de hoy, pero yo creo que al final nos da tiempo para volverlo a hacer en el Excel, o si no, lo sacamos en cualquier instante. Z de 0.05 o de 0.95 es igual a 1,645 en cualquier tablita normal o con el Excel. Z de 0.20 es 0.842. También lo vimos en el primer video que hay unas tablas. Entonces ya tengo, con los datos de 0,5 y del 80%, encuentro esos dos números. El 2 es una constante de la fórmula. Este es P, que es 0.74, que es el P solo, P promedio. Su complemento. A ver, ¿por qué Z de beta? Z de beta es 0.20 porque es el complemento de la potencia de la prueba. La potencia es 1 menos beta. Y 1 menos beta es igual a 0.80, que es lo que más usual, y el ejercicio incluso nos lo dice. Poder estadístico de un 80% es lo mismo que decir que la potencia de la prueba es 80. Por lo tanto, el error tipo 2, que es el complemento, equivale a 0.20. Tanto con el 80 como con el 0.20 da lo mismo en la tabla. Listo. Entonces ya tengo los dos. Luego tengo en la fórmula P1, o sea, la P antes de la intervención, 0.70, su complemento, más P2, o sea, lo que se incrementó por su complemento, sobre la diferencia, sobre P1 menos P2, o sea, la diferencia que quiero detectar, ¿sí? Al cuadrado. Ese es el simple llano reemplazo. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente aquí, bueno, ¿cuánto nos dio eso? Nos da 302 para cada grupo. Yo lo analizaba y decía, hombre, ¿cuánto puede parecer mucho? Bueno, eso dependerá de lo que estamos midiendo. Es decir, ¿qué tanto nos puede costar el tomar estas mediciones? Si bien la teoría nos dice que queremos estimar un 8% más, o a ver si hay ese cambio, yo lo ensayé con el 1, con una distancia de un cambio de 10%, mejor dicho. Obviamente baja sustancialmente. Yo sugeriría que como ejercicio ustedes calcularan con una diferencia de 0.1, o sea, del 10% mejor. Tener una variación de un 10%. Obviamente todo esto nos cambia, pero el N baja. Ahora, la reflexión clave del asunto es los señores que saben del tema concreto de alimentación, del tema de hábitos alimentarios, estilos de vida, ¿qué pueden decir? ¿Ese 10% es muy grande o muy chiquito? Esperanza decía la vez pasada que le parecía como grande, pero es que una cosa es parecerle a nosotros los que como un solo número. Bueno, ya, muy bien, ¿verdad? A mí lo dejaría en el 8, está bien, perfecto. Eso implica que hay presupuesto para ello. También, porque todo eso juega. Ahora, si tuviéramos más dinero incluso, o quisiéramos ser más precisos, pues pueden pensar en una potencia del 0.85, eso incrementa el N, una potencia del 0.90, igualmente. Hay confiabilidades del 90%, también, eso bajaría el N. Todos esos juegos se deben de considerar porque no es lo mismo. Sí, señor, aunque aquí vamos a mirar, sí, estaríamos pensados por ese número Lina, aunque me falta otro detallito. Ahora, no es lo mismo. A ver, ¿qué impacto tiene el detectar esta situación de los estilos de vida o hábitos alimentarios con respecto a otras variables que puedan considerarse más cruciales? Lo que trato de decir es que si a mí me dicen, yo voy a trabajar más bien con una confianza del 93%, pues yo no le veo una complicación y eso bajaría un N. Son combinaciones, pero si hay los presupuestos, se deja así, pues no hay ninguna complicación. Pues bien, avancemos un tanto y ahí viene este otro detalle, o este otro parte conceptual que me parece muy útil.
Si ya vamos a considerar, y eso también se trabajó en la charla de ayer, que ahorita hago alguna referencia, hay que considerar, claro, no, en este caso son las mismas, porque estamos midiendo un impacto, ¿cierto? En este caso. Sí, en este caso son las mismas porque se les va a hacer una intervención, ¿sí? Pero es para este caso concreto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que si vamos a considerar de pronto personas que no puedan estar en la muestra por muchas causas, que todos ustedes las conocen mejor que yo tal vez, no contestaron, no volvieron, se fueron, salieron del programa, etcétera, etcétera. Entonces uno puede pensar en ajustarlo en términos de la fórmula que observamos ahí, y es mirar cuál es el ajuste de una proporcionalidad de personas que se pueden perder en la muestra. Valga decir, si yo pienso, por una u otra razón, por estudios pasados, por el saber, por todas estas cosas, que un 15% de la población, un 15% de mi muestra es susceptible de que no me conteste o de que se pierda, entonces lo que hacemos es, el n que ya tengo, 302, lo estoy multiplicando por una fracción, que es 1 sobre 0.85, en este caso. ¿Sí? No recuerdo con cuál lo hice yo manual. 0.85. Y estaríamos dando 355 en cada grupo. Pero ese 15%, no sé qué tan exacto es. Aquí es un ejemplo. Porque a mí me pueden decir, no, de pronto la pérdida no es tanto porque son hogares, ya los tenemos identificados, es un plan que se da para restaurantes. Estoy diciendo un ejemplo pues sin saber el contexto, ¿no? Entonces, si uno dice que ya los tiene muy fijos, que ellos van a estar siempre dispuestos porque reciben apoyo del municipio, entonces que la tasa de pérdida va a ser del 5%. Bueno, es únicamente hacer la proporcionalidad, casi que subir un poquito más y ir cubiertos. Por el contrario, si uno piensa que la pérdida es mucha, pues obviamente tendrá que tener más. Eso es más, es lo que estamos definiendo pues aquí para el ejemplo en concreto que teníamos pendiente. Ahora, yo digo para un error de 0.1, ¿cuánto disminuye? Es como ejercicio, lo pueden evaluar. Pues bien, aquí entonces, veamos aquí el comentario. No, bueno, a ver, el ajuste también se hace en los fórmulas normales, ¿cierto? La tasa de pérdida se multiplica por un factor. Lo que pasa es que lo que hemos mirado en la parte inicial, hemos movido como el DEF, como en caso de que nosotros querramos incrementar un 10% nuestra muestra, no es sino multiplicar por 1.1. Y en el esquema de la equidad, para las muestras en estudios descriptivos o para parámetros, no es sino colocarle 1.1 o 1.5 y nos da sin problema. Entonces no tendríamos pues la misma, pero prácticamente nos dan valores similares a lo que estamos hablando en este instante. Conclusión, sí es susceptible de tener en cuenta un número un poquito mayor si presumimos que puede haber pérdida en el número de unidades de análisis, o puede suceder también que uno haya trabajado con un error muy bajo y considere que cuando hayan pérdidas el error únicamente se va a incrementar un poco, pero no se va a desbordar, entonces se puede manejar el asunto. A ver, no es solo disminuir, no sé si hizo toda la operación Jesús, porque eso, voy a devolverme a la fórmula, disminuye 20, porque no es solo cambiar aquí a 0.1 al cuadrado que queda 0.01, sino que entonces ya aquí me va a quedar distinto. Ya no sería 0.70 más 0.78, sino 0.70 más 0.80. Luego quedaría 0.75. Luego eso afecta al otro. ¿Sí? O sea que tiene un poquito de incidencia en el resto de cosas también. Tal vez no sea mucho cambio, pero sí debe de bajar un poco más, creo yo. ¿Sí? No es solo disminuir, cuando uno disminuye en el denominador, al hacer esa resta, pero esa resta, aquí hubiera quedado 0.80, entonces afecta todos los otros valores. ¿Sí? Pero agradezco pues de que una vez lo hiciste, porque eso nos sirve para
para que después no se caiga en ese mismo detalle, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Bueno, este ejemplo entonces apuntaba al tema, como ya decía, o la sugerencia, ¿no? Ahora, aquí viene otro detalle para el otro punto que me planteaba Vladimir en ese momento, que apenas lo esbozo así general, es cuando estamos hablando ya de 3 categorías, si mal no estoy, se plantea que el 1 quería una variabilidad del 10%, pues un incremento del 10%, no del 8, no del 5. Es decir, hay veces que tengo con el mismo instrumento que satisfacer varias situaciones. Es igual los conceptos, o al menos el razonamiento de los temas de fórmulas vistas previamente. Yo puedo buscar hacer el ejercicio con todos los valores para cada categoría de manera individual y seleccionar la más grande, con lo cual estoy asegurando que cumple todas las características para las otras categorías. O puedo buscar un promedio de las 3. Es decir, hay diversas opciones, todo movido también con el tema dinero, con el tema económico, con el tema de tiempo. Pero a ver, voy a devolverme aquí para no divagar mucho. Si aquí tuviéramos hábitos alimentarios fuera este caso, pero estilos de vida, la P fuera .60. Entonces el tema es hacerlos por separado y mirar el N mayor, con lo cual estoy cubriendo. Para el que sea el N mayor, obviamente, pongámosle que para los hábitos alimentarios, pero con mayor razón estaría cubriendo el otro de estilos de vida. Entonces, cuando yo tengo varios aspectos a medir, una posibilidad es calcular varios Ns y tomar la decisión de uno de ellos. Obviamente, si tomo el más grande, cubro todas las otras opciones. Eso también es cierto que quedo como sobrevalorando algunas, porque también tengo que decir algo. Las muestras muy grandes, sabemos en pruebas de hipótesis, nos pueden llevar siempre a no aceptar la nula, o sea, caer siempre a la hipótesis del investigador, pero de una manera como más o menos forzadita en términos de que uno tomó Ns muy grandes. Eso no es adecuado tampoco. Hay que buscar como un equilibrio en todas estas situaciones. Bien, comentarios ahí. Me parece que aquí habría un punto pues que estábamos pendiente, pero creo que doy una buena luz en este tema. Ya lo que sigue acá es precisamente cómo se hace con el EPIDAT, pero lo voy a mostrar en directo. Lo que sí es claro es que nos da mayor en el EPIDAT porque el EPIDAT siempre trabaja con pruebas bilaterales, o sea, me voy a devolver acá un poquito, o sea que para este caso no estaría trabajando con 1,645, sino que trabajaría con 1,96 seguramente, porque él trabaja es con pruebas bilaterales. O sea, el Z no sería 1,645, sino que sería un número más grandecito. Por lo tanto, nos da algo diferente en este caso. En este caso que trabajé una unilateral y la otra bilateral. Observan en la pantalla también que lo que nos pide es proporción de la primera población, le di 70%. La proporción de la segunda, 78, porque era un incremento. Y el 1 quiere decir tamaños de muestra iguales. La potencia puse de 80, 90 como por mirar que hay opciones y ahí nos dio estos valores un poquito superiores por lo que ya acabo de expresar. Bien, paro esta grabación